En este vídeo te voy a enseñar una de las razones por las cuales tener un título no es lo más importante, ni mucho menos para hacer talleres como profesional, y dónde tienes que poner tu atención de verdad. Si me acompañas, vas a ver cómo en esta entrevista vamos a hablar de la escuela democrática más antigua del mundo, Summerhill. Acompáñame. Bueno, buenas tardes. ¿A qué te Buenas tardes. suena, Sara, estos cuatro pilares que te voy a decir? Libertad, igualdad, autogobierno y la no obligatoriedad del aprendizaje. ¿Te suena de algo? Me suena muchísimo porque fue una conjunción de conceptos que tomaron mucho sentido en mis recientes visitas a Summerhill, que es la escuela democrática más antigua del mundo. Entonces, yo ya conocí estos conceptos, sobre todo el último que comentas, que es la obligatoriedad o no de contenidos. Eh, Ujú. Son preguntas y conceptos que yo creo que todas las madres, los padres, los educadoras y educadores nos hemos hecho, los acompañantes. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto dejamos libertad? ¿Hasta qué punto estamos siendo igualitarios? ¿Hasta qué punto, em, hasta qué punto estamos dejando que los niños y niñas y jóvenes puedan tener autonomía? ¿Cómo se hace esto, no? Porque no venimos de este modelo y entonces vamos un poco perdidos y perdidas y nos ubicamos un poco dentro de nuestras referencias y nos cuesta creer en lo que realmente sentimos en nuestro interior por esta falta de referentes a veces, ¿no? Ujú. Entiendo entonces que lo que me estás diciendo, Sara, es que venimos de un modelo contrapuesto totalmente, ¿no? O sea, ni de libertad, ni ¿cuál era la otra? Igualdad, Ni de igualdad ajá, entre padres e hijos, ni madres e hijas, ajá, ni de autogobierno, autonomía, no, entiendo. sí, Debe haber muy poca, parece ser del modelo en que venimos, por lo que ajá. dices. Y también me estás diciendo de que, en contraposición a la no obligatoriedad de los aprendizajes, pues en nuestras escuelas y en nuestras casas hay como mucha obligación. ¿Es eso, Sara? Sí, sí, de hecho, me gustaría la intención también de compartir todos estos conceptos que yo he ido como integrando y que todavía me sigo, dando cuenta de qué importancia tienen de esta manera, ¿no? Como los ven ellos. Parecen los Sí, extraterrestres. ¿Quién son ellos, Sara? sí, ellos y ellas son Summerhill, una Ah, experiencia de escuela democrática que es una escuela homologada, o sea, tiene un espectro totalmente válido a nivel de contenido. En Inglaterra sus conocimientos tienen mucho em, iba a decir prestigio, pero en Inglaterra no son tan conocidos como internacionalmente, tienen pero autoridad, por lo menos, sí, ¿no? sí, sí, todo lo que hacen tiene una base profesional y legal muy sólida, ¿sí? Ujú. Summerhill, entonces, esa escuela que el año que Ujú. viene hará 100 años. Ahí Sí, nada, ¿no? sí, sí, ahí es Como el que no nada, quiere la porque cosa. O sea, estamos hablando de modernidad, como si dijéramos, ¿no? ajá, En lo primero que decíamos, como la contraposición de un modelo que sí, sí, nosotros sí, mamamos,
pero no tenemos 100 años nosotras. En cambio, la escuela, la escuela democrática, la primera escuela democrática, ¿no? Parece ser como Ujú. del mundo, ¿no? Sí, de hecho, a ver, en este sentido, yo explicaré un poco mi punto de partida con todo esto, porque para mí tiene más sentido hablar desde mi experiencia, Ujú. porque seguro que otras personas conocen más la escuela, podrían dar como más datos. La idea de invitarte es porque yo estaba tan interesada en tu experiencia que te dije, Sara, me la tienes que explicar, ¿no? Pero bueno, fue como un clic que hizo aquí de decir, bueno, vamos a contarlo en una entrevista para que lo pueda escuchar más gente, no yo sola. Entonces me encantará que me expliques tu experiencia exactamente. Claro, claro, yo como facilitadora o como acompañante y sobre todo como madre de mis hijos, siempre he estado muy inquieta, muy interesada en seguirme formando como acompañante. ¿Qué pequeño que Entonces, soy, José Sara? sí, sí. Entonces, viendo un poco que en secundaria me faltaban recursos, yo me ¿El apunté mayor a tiene ahora? el mayor tiene 14. 14 ya. Entonces, yo decidí apuntarme a un curso anual que se hace aquí en Cataluña, de educación viva para secundaria, en Ujú. el CRAEF. Y allí conocí, en uno de los seminarios, conocí a Henry Redhead, que es el nieto del señor Neil. Primero, en relación a que es un internado. Ujú, primero, pero eh, bueno, hay muchos internados en el mundo. sí, sí, No pero sería nada especial. chocaba un poco el concepto de educación libre, internado. Vale. Aquí Y, en España, sobre todo, estamos a nivel cultural, familiar, ¿no? ujú, El tema de convivir siempre con los hijos, la familia es un núcleo indivisible, todo esto, ¿no? Entonces allí eso rompe este concepto. ujú. Y una vez estuve allí, pude ver que, que, que los niños quieren quedarse. O sea, realmente los niños allí es su otra familia Ujú. y viven realmente practicando la convivencia cada día, a cada ¿Su momento. otra familia, Sara, o su primera familia? Muchas veces. Yo creo que su otra familia, eso es lo que yo percibí allí. Vale, lo Eh, digo porque a veces los padres y las madres que nos pueden escuchar pueden pensar, wow, si esto es tan así, voy a quedar como en segundo plano, voy bueno, como que a veces claro, no, puede no, yo chocar, no. puede, ¿no? mm, Sí, no sentí en ningún momento en que ellos sustituyeran a su familia real por la familia de Summerhill. Lo que pasa que es este concepto de familia un poco más de tribu, de amigos que confías plenamente, de personas, incluso adultos que tenemos a nuestro alrededor, que Ujú. podemos considerar familia, pero esa segunda capa que tú Ah, dices de ujú. familia que te da pues, otras referencias que no son las de tu Una núcleo. familia más extensa, ¿no? Sí, Una y tribu, te una enriquece comunidad, mucho ¿no? más la visión del mundo, ¿no? Ujú. Y Muchos más referentes, muchas más visiones diferentes, por tanto, mucha más riqueza. ¿Qué más? sí, ¿Qué más hay de entonces el punto el primero es internado? este, ¿no? Que son una comunidad ellos Ujú, mismos y están juntos todo un trimestre, luego vuelven a casa, ujú. descansan otro trimestre, así 3 trimestres durante el año. Vale. Ese es el primer punto. Después el siguiente punto es que tienen asamblea todo el grupo, o sea, no hacen una Toda asamblea la para comunidad. niños, exacto, no hacen una asamblea separada dentro de la clase, ¿no? Que tenemos como más eh, es más común ver niños y niñas que van a clase y hacen su asamblea Sí, y los adultos hacen sus asambleas o reuniones aparte, ¿no? aparte. Y hay Ujú. como dos mundos.
Sí. Allí no, El mundo esto del está, adulto, el mundo de los exacto, niños o de los adolescentes, ¿no? Incluso a exacto, veces es el de los niños más pequeños, el de los ujú, adolescentes y el de los adultos, ¿no? sí, 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 Aquí sí. no. Entonces, bueno, aquí solo explicar como detalle que después de conocer a Henry Redhead y poder saber que existía en la realidad, un poco en un plano más real en mi mente, este lugar en Leiston, en la área de Suffolk, que está a 3 horas de Londres. Ujú, Mm, entonces fue como muy rápido la idea de ir a visitarlos, ¿no? Entonces me puse en contacto con ellos, sabía que nos explicó que iban a hacer 100 años en breve, bueno, en unos años, y ujú, que estaban empezando a pensar en hacer como una previa, como un pequeño festival que hicieron el año pasado, ujú, de máximo 100 personas, y a través de esa conexión mm, pudimos ir con un intercambio también de niños que se hace una vez al año, que le llaman International Week en Summerhill, ujú. y Fuisteis en conseguimos poder ir. familia, Y entiendo. ¿Perdón? Digo, fuisteis en familia, entiendo, por lo que dice. Bueno, fui como acompañante con dos chicos, ¿no? No con dos Entonces, chicos. sí, y entonces allí pude ver la escuela en funcionamiento y eso tuvo mucha potencia, mucho impacto en mí, ¿no? Se juntan cada 2 días, o sea, Ujú, 3 veces a la semana. Los fines de semana no hay asamblea. ujú. Entonces, son 40 minutos de asamblea, no más, porque también esto es muy. El límite que Sí, acortan allí, ¿no? sí, allí los límites son para muchas cosas. Pensad que los límites allí se crean en la asamblea Ujú, entre todos. Todo el mundo tiene el mismo derecho a voto. Eso quiere decir una niña o un niño de 5 años, que es a partir de esa edad que se puede quedar en Summerhill, tiene el mismo derecho y el mismo voto que una persona que lleva 20 años en Summerhill. Da igual. ujú. Esto Y, tiene que ver con el pilar que hablábamos primero ujú, o de segundo de igualdad. ¿Sí? sí, sí, Ok. sí, 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 sí. Y luego igualdad también en sentimientos, porque si una niña o niño de pequeño está expresando una cosa que le ha costado, no es menos importante que una cosa que le ha costado a una persona mayor, ¿no? Ujú, Entonces, en ese sentido hay mucho respeto y hay un protocolo de cada caso. Se hacen como pequeños casos en que hay momento para hacer propuestas, o sea, un momento de expresión, ujú, momento de propuesta, momento de voto, se hacen votaciones y ujú. ya está. Está Y muy se pasa a otra estructurado cosa. entonces. Momento Sí, de expresión de los sentimientos o las necesidades, ujú, momento de propuestas de cosas que los chavales o los adultos quieren rehacer o hacer de otra manera ujú. y el momento de votar, ¿no? Ujú, Sí, y esta estructura está creada por niños y niñas y jóvenes. ujú, Entonces es muy sencilla. Obviamente podría parecer demasiado estructurada, pero es que los niños necesitan esto para que sea muy sencillo, ¿no? Y que todo el mundo tenga igual posibilidad de entrar en la votación con una igualdad también de etapa, ¿no? ujú. Y en este sentido, pues Etapa, dices. sí, de etapa evolutiva también, de entender hasta qué punto podemos complicar mucho el caso para que sea difícil, para que no puedan votar Tampoco, nadie está obligado a votar, tú puedes ir, Ujú, nadie está obligado a ir tampoco, pero va el 80% de las personas que están allí conviviendo, que son una comunidad de unas 100 personas, ujú. y pues unas 70, 80 siempre hay. Ujú. Ujú. Entiendo entonces por lo que me estás diciendo que hay muchos límites, hay mucha Sí, estructura, que los límites dan estructura, están puestos para dar estructura, que estos propios límites o estas propias normas o esta propia estructura la crea la propia comunidad, que sí. tiene el mismo valor el voto de un niño o de una niña de 5 años, que es la edad que empieza, a un adulto que lleve allí en Summerhill 30 años, es igual, el voto vale igual
y Sí, que es eso. esta estructura les da, los sostiene a los niños. Esta estructura hace que las cosas sean sencillas para ellos, en vez de, como a veces nos podríamos pensar, que cuanto más estructura, más complicado, pero parece que no, que los niños les va bien, les cae bien esta estructura y además la respetan en tanto en cuanto la han creado ellos mismos. Ellos mismos han formado parte, no ellos solos, pero ellos mismos han formado parte y por tanto tienen muchas ganas de ir a estas reuniones, a estas asambleas y de seguir formando parte y creando y creyéndose estas normas. ¿Es así? Sí, es así. Y esto es gracias al otro pilar que hemos empezado, ¿no? Que es el primero para ellos, que es el de la libertad Uh-huh. con responsabilidad. Libertad y responsabilidad allí está unido en relación a que si no eres respetuoso con tu propia libertad y agredes o atacas a la libertad del otro, eso va a tener consecuencias siempre, ¿no? Ya sea en la asamblea o en tu vida o de cualquier manera, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que es muy potente allí, que también me fascinó en la primera exposición que hizo Henry, fue que la misión del adulto no es controlar al niño. La misión del La adulto misión del adulto no es controlar al niño. no, es estar disponible, Uh-huh. pero los niños, o sea, el adulto confía plenamente en que el niño tiene capacidad para poder resolver sus cosas y si necesita ayuda lo va a pedir. Vamos, ¿Sí? que la piedra angular de Summerhill es que el niño es competente 100% desde que nace. Sí, Y, ellos dicen que es their business. O sea, su trabajo en Summerhill es, o sea, el trabajo del niño es estar con sus cosas, ¿sí? Y entonces cuando más crece, él o ella va viendo si quiere aprender una cosa, si quiere aprender otra, o si sencillamente o ampliamente está jugando sus días, ¿no? Con sus mundos imaginarios, con sus necesidades de juego. Para ellos el juego es básico para las relaciones, para construirse a uno mismo. Y es el trabajo de, no sé quién lo decía, ¿no? No es mi frase, pero me parece muy buena, que el juego es el trabajo de los niños, ¿no? ujú, Es su ujú. manera de aprender también. Sí, yo personalmente creo que el juego es una manera muy potente de aprender para todos, ¿no? Y todas. El tema es que para los adultos a veces tenemos un poco de tabú en este tema. Me parece que no podemos estar trabajando y jugando porque está mal visto y no, claro, no estás aprendiendo nada, solo estás jugando. Quiero añadir ahora que, bueno, somos Julia Mateo y Master Trainer en cómo hablar a los niños y adolescentes para que escuchen y cómo escuchar para que hablen, de la web cómohablaratusHijos.com, y Sara Zendal Masip, que tengo el gusto de que estés hoy aquí conmigo y que, bueno, eres facilitadora de cómo hablar a tus hijos y te conocí así hace ya bastantes años, es Sara. Sí. Después fuiste de las primeras jornadas de facilitadoras, no sé, jornadas, no sé cómo queda, pero bueno, Bien. de las primeras facilitadoras. Y nunca has hecho un taller de cómo hablar como tal, pero No. me consta muchísimo que lo has puesto en práctica en tu vida a todas las horas. Entonces, también eres ilustradora Ujú. y doula y Sí. acompañante de los procesos de desarrollo de los niños y las niñas en espacios de educación libre, ¿no? Si me he dejado algo, puedes añadir alguna cosita así más en concreto y continuamos con la entrevista. Sí. Bueno, en educación libre yo siempre con esta mirada, ¿no? De educación libre, viva, activa, un poco con estos pilares que ahora también estamos hablando, que me reafirman un poco a mí. Uh-huh. Por eso ha sido muy potente, ¿no? Conocer a esta gente. La Pero también idea, trabajos en otros espacios, no hace falta que sea en sí, espacios exacto. de De educación libre hecho, como exacto. tal.
De hecho, ahora sé que estás colaborando con la educación pública normal y corriente, Sí. ¿no? Entre Ujú, comillas, lo normal y corriente. ujú, Y ojalá, de hecho, mi deseo de hacer esta entrevista pública también tiene que ver con eso, ¿no? Con que ojalá cada vez podamos hacer llegar, de hecho la Administración ya hace algunos pequeños intentos, pero no creo que son demasiados todavía y que tendría que ser muchos más, de empezar a abrir las aulas a un poco de viento fresco, a otro tipo de acompañamiento más respetuoso, a otro tipo de entrada en las aulas de otros aprendizajes. Y por eso me gusta mucho que estés aquí para dar una pincelada de lo que puede ser quizá el otro extremo, del que nosotros hemos podido vivir como niñas también, por lo menos el mío seguro, es otro extremo, en el otro lado totalmente diferente, pero que sé que es donde viven muchos, la mayoría de los niños y niñas en este país, en esa misma escuela de toda la vida, ¿no? Entonces, como entre un extremo y el otro, cómo pueden haber vasos comunicantes y puede empezar a entrar el respeto hacia el niño y el poner al niño en el centro también. Y el ujú. adulto también en el centro, no solo el niño, porque también como el adulto con eso, bueno, crece y gana en libertad también, en esos cuatro pilares. Claro, esto que estabas diciendo es muy importante allí. De hecho, en el encuentro de adultos que hicimos en verano, en Summerhill, hubo una charla muy interesante donde los propios profesores podíamos hacerles todas las preguntas que quisiéramos. Y, y allí totalmente fue muy bonito ver que realmente la libertad que tienen los profesores para poder preparar sus clases a su manera, no tienen que hacer unos reportes porque todo queda entre los niños y ellos y las asambleas que hacen de claustro de profesores, que también hacen algunos a nivel organizativo, que estás haciendo tú, que estás haciendo Mm, tal, eso sí que lo hacen, trabajan, ellos también tienen grupos de trabajo que les llaman comités, ujú, y en estos comités ellos mismos se van apuntando y van viendo qué necesitan, qué no necesitan. Entonces, claro, ¿cómo se hacen los contenidos, ¿no? de una clase si todo es libre, ¿no? mm, sí, Entonces fue muy interesante también ver que ellos pues se organizan con los niños la primera semana que llegan del trimestre, no hacen clases ujú, y solo tienen unas open class que llaman para recibir a los niños y que se apunten en unas cuadrículas que ellos hacen para hacer o grupales de máximo 4 alumnos o individuales, dependiendo de lo que se quiere hacer, ¿no? ujú, Eh, el niño o niña o joven establece un pequeño compromiso de entrada ujú, que según la persona se le dará más o menos importancia a seguir, que eso ya se ve con la evolución de cada persona, y se ujú. habla con ella, se habla con la persona. No se habla entre un adulto y otro adulto, entonces se va a intentar a manipular al niño para que venga a clase. No, eso no se hace, no Se se va habla a buscar al directamente niño con el para que niño. entre a clase. Ujú, El niño, la niña o el joven o la joven que no quiere ir a clase, aunque haya dicho que quería ir, no pasa nada. estamos Será hablando que del no cuarto siempre pilar, dicen, ¿no, Sara? sí, No sí, hay y además, obligatoriedad. Aunque sí, haya... pero que el adulto no se lía en que, ay, no seré buen profesor porque igual Ya. o lo he hecho mal o ella le está pasando algo o igual no sé qué. Allí todos Hay bastante confianza, más, entonces, pero entiendo. no solo confianza, sino que sí, bueno, se tiene Confianza en mucha el confianza. proceso de cada persona, ¿no? Sí, y además Cada como está persona las... elige lo mejor para sí misma en cada momento. A eso me refería un poco con la confianza, no sé. Sí, o sea, yo siento que la gente se siente libre, Ujú, en confianza, ujú, respetada y ujú. que si tienen cualquier problema, por pequeño que sea, pueden ir a la asamblea y explicarlo. Vale, Y si no porque pueden explicarlo,
tienen otro sistema extra que se llaman los ombudsman, que son personas de más de 14 años que lleven más de 2 años en Summerhill, que pueden hacer de mediadores de alguna situación, Vale, ¿vale? Y eso es eso, un ombudsman. ¿Y, ombudsman. y cuántos hay? Y hay unos 10. Unos. Ujú. Entonces puedes escoger al que tú confíes más Vale. para cualquier situación. Yo esto entiendo, Sara, que es cuando, o sea, en la asamblea supongo que si tú tienes una necesidad o un problema, hay esta primera expresión que decías de las necesidades, pero hay un paso previo en el cual tú te has tenido que apuntar, como para, porque me imagino que si todos los niños vienen con muchas necesidades, aquello 40 minutos no dura. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Previamente te has como hay sentido... una cada 2 días, en Ah, general, ok, sí. Como vale. hay una cada 2 días, no hay una prisa por hacer las cosas Se un me había día, olvidado eso, sí, sí, sí. claro. Vale. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, es tan sencilla la manera de hacerlo que te apuntas en el momento justo antes de empezar. O sea, tú llegas con tu tema, ¿no? Y 5 minutos antes sabes que te vas a la persona que hace de secretario o secretaria y le dices, tengo un tema, y él te apunta, ya está. Y Vale. entonces cuando te toque, te tocará. Y No hay entonces, protocolos no hay sí, protocolos. hay unos ciertos protocolos, pero en relación a si tú, por ejemplo, eres un niño o una niña, se te dará prioridad y serás de los primeros en hablar. Sí, Todo lo contrario, que aquí. claro. Que los niños tienen que callar, ¿no? O si eres la de mayor rango, ¿no? La persona, la directora, pues no puedes traer más de dos o tres temas, no me acuerdo cuántos Vale. eran, Para ¿no? no Porque como si copar. no era una cosa muy densa, ¿no? Sí, sí, Mm. sí. Vale, ¿y el ombudsman? Estos. ¿Qué Sí, trabajo los tienen? ombudsman básicamente hacen de mediadores de cosas que pasan, me dicen siempre, ¿no? Aquí pasan conflictos todo el rato, o sea, todo el rato porque estamos conviviendo y Claro. entonces todo el Es lo rato que tenemos pasa hoy en conflictos. día en las casas, ¿no? Sobre Sí, todo con el confinamiento, 24 horas, pues ya pasaba claro, antes, es la impresión que tenemos los padres y las madres, que pasan conflictos todo el rato, ¿no? claro, pero la convivencia es resolver conflictos Es todo la el vida, rato. ¿no? Sí, Si no estaríamos muertos, ¿no? Si sí, no pasan sí, cosas, nosotros somos la prueba de que el acuerdo es posible. porque estamos vivos. Sí, sí. Bueno, perfecto, eso me gusta, esa mirada del conflicto como la posibilidad para llegar a acuerdos, ¿no? Y para negociar y visto como el entrenamiento, ¿no? Además, Totalmente, el sí. entrenamiento en un entorno seguro de cómo resolver los temas, ¿no? Sin llegar a una fuerza mayor, ¿no? Sino con el uso de la negociación, de la palabra, del respeto, de... Sí, Ujú. Y que sí, supongo aunque, que eso se extrapola después en la vida adulta de estos niños cuando crecen, ¿no? claro, una de las preguntas que surgía era, claro, si los niños están solos, porque puede pasar que estén solos muchas horas jugando a sus cosas, Ujú. ¿cómo haces, no? Cuando pues hay una pelea o cuando obviamente les van a pasar cosas y en esta sociedad en general, al menos desde mi punto de vista, desde donde yo estoy, ¿no? Aquí en España, el tema de que los niños se peguen o se tengan diferencias, lo que tú decías, ¿no? Un poco más allá de la palabra, se vive muy mal porque realmente se han desbordado en este momento. Pero fíjate que evitarles esa angustia, esa frustración, esa dificultad, esa tener que gestionar eso que me ha pasado con este compañero que en realidad pues yo lo quiero, pero no, pero ha habido esta dificultad ahora, ¿cómo lo enfrento todo esto? Y poder enfrentarlo mm, con un mayor, a veces es más dejar espacio a que las cosas también se resuelvan y se sucedan y se resuelvan a su manera, ¿no? Ujú. Y eso me pareció muy distinto aquí y a la vez muy potente, porque los niños en realidad
una vez ya lo han vivido, o sea, es como a la que ya hay alguien que lo ha vivido, este referente que tiene a lo mejor 2 años más que el que le está pasando, enseguida le puede decir, oye, pues llamamos al ombudsman, no sé qué, tal y cual, y ya sucede todo. O sea, es que se alimentan entre ellos todo el rato, ¿no? Y aprenden entre ellos constantemente. Es un aprendizaje de igual a igual, ¿no? Se da mucho más quizá que no desde el adulto como la figura aquella que está más elevada y el niño es el que Exacto. recibe, sino mucho más democrático. Aprenden todos de todos, siempre. Sí. Sí, sí. En este aspecto, ¿hay peleas? ¿Se llega a las manos? Yo no vi nada, pero claro, me dijeron, claro, alguna vez hay alguna, pero no es, no hay una intensidad muy fuerte, porque realmente todo el mundo sabe lo que puede pasar si haces eso también, ¿no? O sea, hay límites sobre eso. Si eso no lo he explicado, pero para ellos, por ejemplo, es muy importante el tema de la, me sale en catalán la setmanada, la asignación semanal. Sí, la paga. La paga, ellos tienen una paga y bueno, allí nadie perdona. O sea, a la que haces algo que no va bien para la convivencia, la paga se ve afectada. La paga. Fíjate, bueno, como te aquí quitan cuando yo era pequeña. un trozo de la paga, no toda, porque yo creo que ellos empatizan mucho con las necesidades de ellos mismos, pero un poco, ¿no? Entonces tú realmente sabes que eso va a tener consecuencias, no va a ser una cosa gratuita que tú haces porque te sale, ¿no? Pues Sino que te tienes que viene, poner límites. Fíjate lo que me viene ahora, ¿eso no es un castigo? Pues es un castigo según cómo lo veas, pero es que se lo han inventado ellos. O sea, eso se puede revocar. Eso en asamblea tú puedes ir y decir, no, yo no estoy de acuerdo y no quiero que se haga eso, ¿no? Que eso Sin embargo, eso está ahí, no lo quitan. No lo quitan porque realmente lo que quieren es lo que quieren. El grupo lo que quiere es que no haya problemas de convivencia, ¿no? Y también la experiencia que yo tuve allí es que una tercera parte también son adolescentes, ¿no? Entonces están muy en la relación y quieren que todo fluya más en la relación, ¿no? Al menos es lo que yo sentí. Estaban, bueno, con un ambiente muy de hermandad, no sé, es que me suena raro, pero es como que están muy ayudándose los unos a los otros, de no sé, compañerismo, mucha tranquilidad. buen rollo, ¿no? Eso no quiere decir, porque yo me puedo imaginar, Summerhill ahora va a tener 100 años y yo me puedo imaginar que ha habido momentos de todo, porque en una convivencia de esta manera y de esta magnitud, me imagino que lo han probado todo. Lo de no tener multas, lo de no tener horarios, lo de no tener nada, ¿no? Y darse cuenta de que es necesario tenerlo, ¿no? Sí. Y bueno, eso también es muy... Claro, y en cada época, pues las necesidades de los niños han ido cambiando y cada época de niños pues ha hecho sus reglas de acuerdo en base a las necesidades que ellos tienen, que muchas no, son intrínsecas del ser humano, pero hay otras pues que quizá no son necesidades básicas, pero quizás sí que son deseos o son, bueno, no sé, también cuestiones más culturales, que eso también seguro que hace cambiar las normas, ¿no? Y los límites. Lo que sí que me sorprendía porque, bueno, muchas veces cuando hablamos y en cómo hablar a tus hijos también hablamos de la diferencia o compartimos y practicamos la diferencia entre castigo y consecuencia, pues lo que hablamos a veces es que la consecuencia es como una derivación natural de lo que tú has hecho, mientras que el castigo es algo que no tiene nada que ver. Si yo he roto con el balón el cristal, que le he pegado una patada en casa, porque me han dicho 100 veces no juegues con el balón en casa,
y mi madre me quita la Play, pues ¿qué tiene que ver romper el cristal con no jugar a la Play, ¿no? Pues eso era un poco lo que me llamaba la atención, ¿no? Y entonces, Claro, porque pero parecía que no tenía que ver una cosa con la claro, para mí lo que tiene que ver es que lo han decidido ellos. Es Sí, diferente, esa es la importancia, yo creo, sí, básica, ¿no? sí, Sí, sí. muy bien. Porque si tú no lo aceptas, entonces vas a asamblea y lo cuestionas y cada cierto tiempo seguro que este tema se cuestiona, se vuelve a revisar y se ve lo que hay, ¿no? Me ha llamado la atención también, Sara, Dime. que lo he puesto incluso para el título de nuestra entrevista, un poco dándole la vuelta, que hablas he oído hablar yo de los profesores, ¿no? De los maestros, Ujú. y decías que allí en Summerhill los maestros, vamos, como que el título da un poco lo mismo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, para ellos, según comentaban, no era la prioridad. O sea, el título es una cosa que tú te has sacado porque has querido y es Mm, una parte de tu trayecto, ¿no? De aprendizaje. Pero lo que más valoran allí es que seas un verdadero apasionado o apasionada de tu materia y que tengas muchos recursos a la vez a la hora de poder plantearlos de mil maneras distintas, que tengas también recursos para, pues eso, para sobrellevar ciertas frustraciones que podrías tener, ¿no? Como adulto porque no te vengan a clase o porque bueno, los niños también te piden cosas que a lo mejor no sabes, entonces hay que indagar, hay que estar todo el rato pues, abierto y abierta a tener un proceso muy creativo, ¿no? A nivel profesional. Y bueno, las personas que tienen allí realmente son apasionadas de sus materias, o sea, la persona que está en física y química es una persona que es una crack de su tema, pero además le pone toda la intención para que los niños tengan cosas que les pueda dar un giro, ¿no? De cómo ver la ciencia como algo que te puede motivar mucho, ujú, a la vez que tienen también siempre el temario oficial y el curricular encima de la mesa. Y eso es una cosa también que me sorprendió desde el primer momento, porque los niños saben que tienen siempre a su disposición esos libros de texto, esos exámenes, ese otro material que también sirve ujú, para poderlo utilizar en cuanto tú necesites, ¿no? Para poderte probar, autoevaluar, ujú. para poder ver si te quieres sacar luego el título eh, al Grado, lo final que no me acuerdo sea, cómo le o llaman a ellos, pero bueno, como sí, la selectividad y el o grado que lo toque que en sea. el momento de la... Sí, eso también lo puedes hacer allí. Puedes hacer, o bien acabas tu escuela sin tener ningún título oficial, Ujú, o te lo sacas si tú quieres. Entonces, la mayoría de ellos se lo sacan, algunos no, pero en general sí que ujú. están interesados en luego ir a la universidad y así. Mm. ¿Cómo entran en la universidad si no se sacan ninguna Sí, sí. titulación? Si quieren entrar en la universidad, como saben que necesitan ese título, Ah, es entonces se lo obligatorio. sacan. ¿Cuántos días estuviste allí, Sara? Pues mira, en mi primera estancia viendo cómo era el transcurso de la escuela en su normalidad, estuve 5 días y luego en verano pues estuve 5 o 6 más, ya no me acuerdo He estado exactamente, dos fueron 5 o veces. 6. Sí, Ujú. sí, he estado 2 veces, sí, sí. Esa Y primera estancia, en la segunda opción estuve como alumna yo misma ujú, y ¿ah, fue sí? muy precioso completarlo porque estuve en una de las habitaciones donde duermen los niños y niñas
duermen en unas habitaciones de entre 4 y 6 camas. Entonces, claro, también conviven en la habitación y bueno, es un ambiente... las habitaciones me sorprendieron porque son todas muy amplias, o sea, dentro de que son 4 o 5, o sea, unas 6 personas conviviendo juntas, cada uno tiene su propio espacio. Y cada uno se ha fabricado como su pequeño universo dentro de la cama, ¿no? O sea, allí también hay una cosa preciosa que creo que todas las escuelas tendrían que tener, que es un espacio de creación de madera y creación de hierro, ahora una herrería, digamos, ¿no? Sí, una Donde tienen carpintería y una herrería. y tienen un maestro a su disposición cada día a unos horarios concretos, donde pueden hacer cualquier tipo de trabajo. En ese sentido son bastante hábiles y son muy, claro, para hacer sus espadas, cualquier material para jugar es susceptible de la clase de madera, ¿no? Por ejemplo. Y tienen ese taller que es increíble, ¿no? Luego está el taller de arte, que también es un taller bastante usado. Y allí pueden también hacer cualquier proyecto que se les ocurra y cuando es las fechas señaladas y las fechas no señaladas, porque podemos pensar que solo van pues para hacer su traje de Halloween y ya está, ¿no? Y no, pero cualquier cosa, ¿no? En cualquier momento. Y también me sorprendió mucho eso, la calidez, porque yo pensaba, digo, bueno, son ingleses, ya verás, ¿no? Serán un poco así distantes y así, y todo. Son muy personas como muy que te llegan rápido, o sea, son personas muy sinceras, que te ven como igual y eso es lo que yo creo que te relaja enseguida, llegas allí y ya te sientes tú, algo así. Cuando estuviste esta primera vez, entiendo que conviviste con los niños o los adolescentes. La segunda vez en verano ya ellos no estaban ya, ¿o sí? También. Sí, bueno, yo la primera vez no conviví con los niños porque no está permitido que un adulto pueda dormir con un niño. Vale. Eso, en ese sentido, cada vez que han Estrictos. habido normas, también hay normas que tienen que, como escuela, tienen que lidiar y a la vez respetar, ¿no? Y encontrar la manera, por ejemplo, hay una norma muy sufrida que han tenido que, que adaptar un poco porque se ve que en las escuelas que hay convivencia, no se puede estar los niños y las niñas juntos, ¿no? Está por ley. Y eso ellos nunca lo habían hecho, siempre se podía hacer que un niño o una niña o un joven o una joven pudieran estar en la misma habitación y no pasaba nada. Era porque el tema de allí, la igualdad pasa por eso, porque todos somos iguales, ¿no? Pero no había esta norma y tuvieron que inventar los pasillos comunes para que dentro de que estaban separados tenían un pasillo común para ir al baño y al menos se podían ver, ¿no? en la relación del día a día, ¿no? Y bueno, es como esas cosas que ellos han tenido que ir lidiando. Te lo decía porque yo sí que conviví con ellos, pero sobre todo estuve observando mucho, porque estábamos acampados en la primera experiencia y ellos es que tienen eso, their business, ¿no? Sus cosas, y estaban todo el rato ocupados haciendo cosas. Entonces nosotros estábamos allí observando, así que de vez en cuando los chicos que iban conmigo, pues sí que les decían, no, ay, ¿quieres ir a no sé qué? O les invitaban o lo que sea, pero yo sobre todo de observadora. ¿Salen de allí? ¿Hay el pueblo? ¿Están dentro de un pueblo o hay un pueblo cercano? ¿O cómo es esto? Sí, hay un pueblo muy, muy cercano que se puede ir andando
Y entonces los niños de más de 15 años creo pueden ir solos, siempre avisando. Entonces, ¿cómo se avisa allí si no estás? Ellos tienen un sistema que también sale en su página web, si luego visitáis, que es un cuadro muy grande de madera, donde hay un trozo que pone dentro, otro pone fuera y el otro pone muy lejos, ¿no? Entonces, si tú cuando ya entras en Summerhill, lo primero que haces es hacerte una insignia que vas a colgar allí, que la puedes hacer en madera, en el taller de madera o en hierro. Y entonces la personalizas, pone tu nombre y todo el mundo sabe que esa eres tú. Entonces, si estás dentro, lo pones dentro, si estás fuera, lo pones fuera. Y si estás Si tú eres... estás en el pueblo. Y si estás muy lejos, pues también lo pones. Muy Como lejos mínimo quiere en el decir pueblo. que me he tenido que ir a casa unos días o También. cualquier cosa, ¿no? O sea, no estoy fuera del pueblo. O sea, si pongo fuera es que estoy en el pueblo y no mucho más. O sea, como mucho estoy en la playa que está a 40 minutos, ¿vale? Sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces ese sistema, que es como muy sencillo también, ¿no? Hecho por ellos mismos, para no tener que estar ni rellenando ningún formulario, ni pidiendo permiso a nadie y así. Entonces, los mayores de 15 años pueden ir solos y los menores pueden ir acompañados de un adulto, siempre pidiéndolo por asamblea. Van a la asamblea anterior y piden, mira, yo quiero ir a no sé dónde tal día. Entonces lo votan entre todos y se decide. Las madres y los padres de hoy en día, sobre todo con los niños pequeños, yo ahora ya no, porque ya los tengo muy mayores y hacen lo que les da la gana, pero con los niños muy pequeños pues están con el gran dilema, ¿no? Pantallas sí, pantallas no, pantallas cuánto rato. ¿Eso qué pasa aquí? Allí las pantallas, claro, yo para mí están en una fase todavía muy, no experimental, pero claro, viviéndolo cada día. Entonces, yo ya vi que había como, igual exagero un poco, pero creo que había como unas 25 normas sobre este tema. No las puedo ¿Están reproducir. escritas? Perdona, ¿son las normas? Sí, hay Visibles para todo el mundo. Sí, en el comedor siempre están las normas por escrito y las pueden consultar por temas. Hostia, sí que hay. Sí, sí, actualmente hay 450, o al menos cuando yo fui, sí. Te vas a pasar un rato para saber si lo que haces está dentro de las normas o no, ¿no? Exacto, entonces dentro de esto pues te encuentras con algunas normas que no te habías dado cuenta y luego te das cuenta en tus carnes enseguida de las normas. ¿Qué norma? Sí, porque además... ¿Actúan de policías algunos o no? Sí, tienen la figura de tienen dos policías pero porque lo decidieron así, porque realmente si no era un poco locura. Ellos mismos tenían como mucha, sobre todo los adolescentes, tenían mucho interés en saber qué consecuencias tiene, o sea, estos peligros que se escuchan, ¿no?, en las redes, porque ellos están muy conectados con todo lo que pase. ¿Qué peligros te refieres? Pues eso, ¿no? El miedo de la dependencia, de que nos puedan espiar, de que haya abuso y no nos demos cuenta, de que nos estén manipulando, de cualquier cosa, ¿no? Entonces hicieron venir un especialista que me consta que viene cada año, bueno, nos explicó que venía cada año y gracias a esta charla ellos luego en las asambleas ya pasan muchas cosas que hacen que esto que reciben de esta persona, lo van digiriendo y van viendo qué consecuencias tiene en su día a día, ¿no? Y esto del policía fue una cosa que decidieron, que son dos adultos que son profesores que les tienen como mucha estima. De hecho, uno de ellos es un gran jugador de videojuegos y él nos explicó este tema especialmente cuando fuimos con la escuela de adultos. Y claro, sorprendía muchísimo porque todo el rato, claro, para él los videojuegos son fantásticos, ¿no? Son trepidantes, son fantásticos, hay que jugar un montón, no sé qué.
Pero claro, ¿qué límites, no? Y entonces nos explicaba desde dónde estaban puestos estos límites, porque para ellos el juego es muy importante, por lo tanto el videojuego puede tener una parte muy interesante y deseable, ¿no? Para el ser humano, Ujú. pero luego hay otra que te puede hacer daño, y entonces esa cuál es y de qué manera y todo esto, ¿no? ¿Y los tipos de videojuegos también? ¿O Sí, no? también. Videojuegos y películas. O sea, esto empezó, lo del tema de las pantallas, empezó con las películas, cuando las películas ya eran mucho más accesibles. Ujú. El contenido sí se hace por edades, por las edades que pone la misma cinematográfica o no, o qué, ¿no? Y Lo también respeto esto. sí, y en general lo respetan porque les parece obvio, ¿no? Pero que luego seguro que o sea, lo han practicado y han visto que no funcionaba, ¿no? Ujú. Si no lo hacían así. Ujú. Entiendo que respetan entonces de no ver demasiadas películas con contenidos agresivos o contenidos, o quizá ya si viven en un mundo en el cual la agresividad, entiendo, no es tan necesaria, puesto que tienen tantos canales de expresar sus propios sentimientos, sus propias necesidades, entiendo que ahí tampoco no les debe tampoco tener mucha motivación el ver mucha agresividad o también, ¿no? Es que no, en esto no, o sea, yo no tuve tanta cercanía con los niños como para preguntarles explícitamente, ¿no? Oye, ¿veis mucha violencia, no? ¿Qué Estoy preguntaste? con, ¿Preguntaste a los niños? ¿Tenías oportunidad? No les pregunté mucho porque para mí, enseguida que llegas allí, te das cuenta de que no hay que estar molestando a la gente, no sé cómo decir, porque cada uno, pues eso, está en sus cosas y lo importante es que tú sepas lo que quieres hacer, ¿no? Ya está. Y sí, me quedé con preguntas y ya las haré, las preguntas. En todo caso, había mucho de reafirmar, ¿no? De reafirmar, se hace... Claro, era así, yo ya sabía que era así, pero no sabía por qué, ni cómo, ni todo esto, ¿no? Pero en relación a lo que me dices en concreto, yo creo que sí ven cosas que a lo mejor a nosotros nos sorprendería, que contenidos que a lo mejor nosotros no querríamos que vieran en nuestros hijos, por decir algo. Bueno, aquí nuestros hijos yo creo que ven contenidos que no lo sabemos Pero digo, explicar, pero que... sí, pero digo que la intención de nosotros como madres sería que no las viéramos, que no las vieran, ¿vale? Al final a lo mejor las acaban viendo, porque hay un interés de cómo se ha hecho esta película, cómo se ha hecho este efecto especial, como cualquier cosa, ¿no? Que a ellos les interese. Sí, me refería No tanto a sé. violencia como por ejemplo, pornografía, ¿no? Mm, Películas pornográficas que hoy en día se habla tanto también y es uno mm, de también de los grandes miedos de los padres, ¿no? Y las madres mm, hasta qué punto los niños, los adolescentes aprenden qué es el amor y qué es la pareja, qué son las relaciones sexuales de la pornografía. Entonces, bueno, hasta mm. qué punto eso Sí, pues fíjate que es real primero y tampoco no sé hasta qué punto es sano, ¿no? ya, fíjate que ellos son muy conscientes, o sea, los adultos de Silent Hill son muy conscientes que los niños ven porno seguro porque está muy accesible. Sí, sí. Entonces, el tema es que para ellos es muy importante que a la que salga ese tema se hable. Hablarlo, ¿no? Entonces, hay también creo que comentaron que también habrían como espacios abiertos cada cierto tiempo para hablar más profundamente de este tema Ujú. y precisamente saber de dónde viene el porno, de cómo es la industria, por qué, cómo está enfocado así, ser críticos en relación a eso, ¿no? Ujú. Y que si te salta una imagen, sepas de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. No que no sea una cosa que no sabes de dónde viene y te puedas imaginar cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí. Entiendo por lo que me estás diciendo que aquí el secreto de la cuestión no hay secreto, es el que no haya secreto. Sí, sí. Precisamente, es el que todo se ponga encima de la mesa, cualquier
neguit me sale, Sí, cualquier inquietud. inquietud, cualquier miedo, cualquier cosa, que los niños pues tienen toda la libertad, ese pilar, ¿no? Para poder expresarlo y así unos aprenden de otros y lo normalizan también, ¿no? Cuando lo sacas también, entonces ya te notas que no eres el raro de la película, sino que, bueno, esas cosas se pueden hablar, esas cosas las ve todo el mundo, esas cosas te pueden chocar, pues, y están ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que se podría trasladar un poco de lo que hay allí para manejar y gestionar los conflictos aquí entre hermanos? Porque ese es uno de los segundos problemas o de los primeros problemas grandes que las familias, los adultos en las familias ven, ¿no? Uh-huh. A veces me dicen, bueno, yo por ejemplo con mi hijo, pues con mi hija, nos entendemos y nos escuchamos y nos hablamos con respeto, Uh-huh. pero oye, con su hermano van de bofetadas y de menos guapo lo que quieras, ¿no? Y esto me pone muy nerviosa. Por ejemplo, ayer mismo me explicaba esto una madre, ¿no? Que está Uh-huh. haciendo todo un trabajo ella misma pues, para acompañarlos desde un lado más respetuoso. Y me decía eso, es que lo otro me pone súper nerviosa porque no sé cómo manejarlo, ¿no? Claro. Bueno, lo que estás diciendo, yo creo que suceden varias cosas a la vez, ¿no? Lo que sucede en el adulto cuando ve un conflicto y sobre todo de dos personas a las que quiere mucho, ¿no? Y que se hablan de una manera que puede resultar hiriente, ¿no? Entonces, claro, ahí interviene con qué carga voy a acompañar eso, ¿no? Con esa carga de dificultad, de pena, ¿no? De querer parar eso como sea, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué podrías aportar con lo que tú viste de Summerhill? ¿Hay alguna cosa que pueda servir para las familias en estos momentos en que convivimos, queramos o no queramos, 24 horas al día? Y hay familias en las cuales muy estructuradas en el aspecto de que, bueno, son familias funcionales y que todo, más o menos la relación, pues tiene sus altibajos, pero tal. Pero sabemos que hay otras familias en las que la violencia ya era un patrón y que con estos días no me quiero ni imaginar el no poderte ser un niño y no poderte una niña y no puedes escapar unas cuantas horas afuera de tu casa o ser una adulta o un adulto y con tu pareja o con quien sea también, pues tener que convivir aunque la violencia sea extrema, ¿no? Claro, claro, que esa es la dificultad que se encuentran las personas que están con 25 alumnos en clase, ¿no? El hecho de no tener la libertad de poder decirle al niño y niña, así no se puede estar aquí, te vas. Pero no te vas como castigo, sino te vas porque no puedes sostener una clase. Eres tú el que no puedes sostener la clase. Y los demás no tenemos que sostenerte a ti en tu dificultad, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el confinamiento mata esta libertad que deberíamos naturalmente tener como familias. Es decir, hay un momento de mucha tensión, yo como adulto no lo puedo sostener, esto es una convivencia, no lo puedo sostener yo, veo que vosotros os estáis desbordando y así no podemos estar, ni yo ni vosotros. Entonces salimos un rato o uno de nosotros se va a dar una vuelta o lo que sea. Eso sería la solución normal. Claro, pero como no En puedes momentos... dar la vuelta, no sea que no tengas perro o que... Claro, claro. Entonces, si tienes perro, fantástico, te vas con el perro un Pero si rato. tú tienes perro, ¿tú qué dirías, Sara? ¿Qué haces Pero ahí? si no tienes perro, claro, yo a nivel de espíritu creativo, que considero que tengo, hay muchas cosas que se pueden hacer en una casa, ¿no? Desde cocinar a hacer potingues, que digo yo, que no hace falta cocinar nada en concreto, sino coger varios ingredientes y hacer como masas.
Ujú. Luego puedes dibujar, que es otra actividad, se puede hacer un juego, ya sea individual o ya sea de pareja o grupal. Se pueden hacer masajes, se pueden hacer sesiones de baile, se pueden hacer infinidad de cosas que ahora no enumeraré, pero cada uno tiene como sus... yo pensando que las personas son capaces de encontrar sus maneras, Ujú. y creyendo en esta parte, sería, sobre todo, si yo como adulto no puedo sostener una situación, a nivel convivencial es parar un momento y decir, esta situación no la puedo sostener porque estoy siendo... estoy sintiendo una tensión en mí que ahora a lo mejor acabaría gritando, lo que sea, ¿no? Paremos un momento. Entonces, si no hay la oportunidad de hablar, porque a veces no hay ni la oportunidad de hablar, No, porque como que eh, está tan enrarecido y sí, al momento que no. ¿Me oyes? exacto. Entonces, si no hay la oportunidad de hablar, quizás lo más fácil, porque siempre cuando hablamos de niños, niñas, sobre todo de edades más pequeñas, tenemos que optar por la facilidad. Mm. Porque si optamos por discursos muy elaborados, con mucho argumento, a no ser que sea un niño que esté súper acostumbrado a esto, y me he encontrado con niños que si no les argumentas a veces les cuesta encontrar, ¿no? Algo, Ujú. pero son los menos, ¿no? Lo En normal es general, que te no. funcione pocas palabras, ¿no? Pocas palabras y algo sencillo, es decir, Ujú. paramos esta actividad ahora no puede ser, o sea, establecer un límite, ¿no? No puede ser porque no está pudiendo ser en este espacio aquí, ahora, con las personas que estamos aquí. Buscamos otras, las que sean. Entonces, cada uno elige una o buscamos otra, pero esta en concreto no. Sí, y entiendo que lo que me estás diciendo también desde el principio es que en realidad esto es un tema del adulto, Así sí. del propio autosostén que se puede dar y de su propio crecimiento en aras de este autosostén, ¿no? Hasta qué punto el adulto se puede autosostener en esa cosa en concreto o todavía no. Sí, pero sin No quiere decir ponerle... que en otro momento sí, pero en ese, a lo mejor Sí, pues, por lo que sea, no, porque está desbordado por otros temas, o etcétera, etcétera. Cualquier caso, que es una responsabilidad del adulto, que muchas veces también tenemos como la costumbre de salir, de echar pelotas fuera, ¿no? ujú. Bueno, Sí, decir que es culpa de los niños y ya exacto, está, ¿no? eso. Ujú. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Como buena ilustradora y mujer creativa, ya se te ve que enseguida te salen aquí las estrategias y seguro que hay madres y padres que les van a ir muy bien. Ujú. Te agradezco mucho desde cómo hablar a tus hijos. Estamos muy agradecidos de que estés aquí, de compartir contigo este rato. Ha sido para mí muy agradable porque hacía tiempo que no nos veíamos y aunque hablamos últimamente muchísimo por teléfono y WhatsApp, pero así hacía mucho tiempo. Y ahora me gustaría que, bueno, que comentaras, habíamos hablado antes de empezar la entrevista, que querías hacer un comentario final sobre un tema y Ujú. después cuando podamos lo pondremos aquí también en la página donde pueden contactar. Así que Sí, adelante. sí. Quería comentar que el año que viene Summerhill va a hacer 100 años realmente, porque empezó en 1921. Y se está preparando un pequeño o grande, no lo sabemos todavía, festival para celebrarlo y para sobre todo compartir y inspirar a todos los proyectos posibles y a todas las personas posibles. Y si quieres añadir alguna cosa que se ha quedado ahí, que te gustaría compartir, pues tenemos nada, unos minutos para... Sí, bueno, simplemente quería como
mandar un mensaje de que todas las madres y los padres, y creo que los acompañantes que aunque no sean madres y padres, lo hacemos lo mejor posible, siempre con las mejores intenciones, y también hay esa parte de humildad que tenemos que trabajar, esa parte de perdonarnos y de que siempre hay maneras de mejorar, y esa es la grandeza, ¿no? De poder ver al ser humano y a nosotros mismos como personas, eso, Un proceso, capaces ¿no? y en proceso y a la vez con muchas posibilidades, ¿no? Dándonos muchas oportunidades también. Qué guay. Ese mensaje claro que sí, de alegría y de capacidad, ¿no? Claro, y para acabar simplemente también decir que yo también tengo mi proyecto literario que Ujú, empezó hace unos años, que se llama Colección Musas, en ujú. el cual me encanta poder inspirar a personas que a través de mis dibujos pues, puedan reflexionar también. Y tú lo conoces bien porque has colaborado en uno de ellos, Ujú. el Musas de la Primero, Educación Viva y el Musas de la Maternidad Empoderada. sí. Y habrán más musas, pero bueno, tiempo al tiempo, yo estoy con mis tiempos también. Pues muchísimas gracias, Sara. Ujú. Sara Zendal Masip, ilustradora, acompañante en los procesos de vida de los niños y de los adolescentes, doula. Sí. Muchísimas gracias, facilitadora de cómo hablar a tus hijos. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser como eres. Un abrazo Muchas muy fuerte. gracias a ti, Julia, por dar estas oportunidades también de expresión y por creer también en este proyecto tan bonito que tienes. Gracias. Chao. Chao. Como habéis visto en esta entrevista, los profesionales de la relación de ayuda podemos aprender mucho para nuestros talleres. Sobre todo, lo que podemos aprender es que menos títulos y más pasión. Y con esto acabamos. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete en mi canal porque te voy a ofrecer muchos más vídeos y no te pierdas el próximo, que va a ser muy cortito, sobre el enfado.